En el anterior video dejamos en claro que la glucosa no es un veneno, es el combustible principal que utiliza tu organismo y tus células para funcionar correctamente. Es la principal fuente de energía que utiliza nuestro cuerpo. Aprendimos químicamente qué es la glucosa, su estructura y algunas cosas y conceptos de su metabolización. Hasta ahí la teoría va perfecto, pero ¿qué pasa en el mundo real? Si miramos estos dos alimentos en el microscopio, al final del proceso de la digestión, cuando entran a sangre, el producto es el mismo. Los dos ingresan como glucosa, tanto el vegetal como un caramelo. No importa lo que sea, siempre la sangre va a ingresar como glucosa. ¿Esto quiere decir que no importa lo que comamos, total el resultado va a ser el mismo? No, que el producto o el resultado sea el mismo, no quiere decir que el viaje no importe. Y hoy vamos a entender de por qué la velocidad del viaje importa y cómo eso impacta en tu organismo. Vamos a recorrer conceptos de cómo se digiere la glucosa y cómo impactan diferentes alimentos en tu sangre y en tu cuerpo, y sobre todo en tu salud. Vamos a recorrer conceptos como el índice glucémico, la digestión y muchas otras cosas. Así que si querés aprender todo esto, quédate en el video. Bueno, para entender esto tenemos que volver a la química básica que abarcamos en el primer episodio. Y si bien les dije que en este iba a hablar de la insulina, me pareció más correcto abarcar este tema para después pasar a la insulina. Este tema es la digestión de la glucosa. Como vimos en el anterior video, tenemos varios tipos de carbohidratos. Los carbohidratos simples, como el azúcar de mesa, como los que encontramos en diversas frutas, etc. Y los carbohidratos complejos, que son los que encontramos en el almidón, la papa y otros vegetales. Bueno, y también como les expliqué en el anterior video, lo que ingresa a nuestra sangre es la glucosa. Entonces, nuestro cuerpo, al ingresar carbohidratos simples, que son ya moléculas de glucosa, va a pasar mucho más rápido. En cambio, si ingerimos carbohidratos complejos, va a tener que cortar todas esas largas cadenas de glucosa para poder ingresar al cuerpo estos monosacáridos o estas glucosas directamente a la sangre. Si comemos azúcares simples, el trabajo de la digestión está prácticamente hecho. Pasa del intestino a la sangre de manera casi instantánea. Es como si una autopista estuviese cerrada y abriéramos una puerta para que pasen cientos de coches de una. El resultado de esto es una subida muy alta del azúcar en sangre. A esto le llamamos pico glucémico. Vamos de vuelta. Nosotros, al comer un azúcar simple, entra en nuestro organismo, lo digerimos de forma casi instantánea, porque el trabajo de la digestión prácticamente ya está hecho. Entonces, todas estas moléculas de glucosa pasan directamente a sangre y todas juntas. Esto hace que la glucosa en sangre se eleve de una manera muy rápida, en un corto periodo de tiempo. A esto es lo que llamamos pico glucémico. Ahora, si comemos un carbohidrato complejo, por ejemplo una lenteja, nuestro organismo tiene que hacer un trabajo de digestión, ya que esta lenteja tiene fibra y tiene cadenas largas de glucosas que tiene que ir cortando. Entonces nuestro organismo y enzimas digestivas van a ir cortando estos enlaces y ir trozando esa molécula grande para que termine en glucosa y ahí recién pasar a sangre. Entonces, por el contrario de lo que dije antes, ahora la glucosa va a ir entrando poco a poco en la sangre y el pico va a ser más lineal, no tan abrupto. A la autopista van a ir entrando los autos poco a poco y el tráfico va a fluir. Es como que la glucosa va a ir entrando a la sangre de una forma más ordenada. Químicamente el producto es lo mismo, si comes una lenteja o si comes un chocolate. A tu sangre va a ingresar glucosa, pero lo que cambia son los tiempos. Con el chocolate va a entrar mucha glucosa de golpe a tu organismo, en cambio con una lenteja va a ser todo mucho más progresivo, mucho más lento. Entonces, sí, yo le estoy hablando de glucosa y de alimentos, pero nunca comemos glucosa pura. Acá entra en juego un concepto muy importante que se llama matriz alimentaria. La matriz de un alimento es todo lo que compone el alimento. Si bien yo te estoy hablando de glucosa, por ejemplo, en un chocolate, que sería el azúcar, tiene otros componentes, aditivos, endulzantes, manteca de cacao, entre muchas otras cosas. Todo lo que acompaña a un alimento es o se llama matriz alimentaria. Sobre todo cuando estamos hablando de lo que sería el pico glucémico, hay formas de regularlos. Y una de las formas de regularlo es prestando atención a la matriz alimentaria de los alimentos. Porque como te dije, lo que importa es la digestión. Y hay cosas que hacen que por más
que consumas alimentos que tienen glucosa hacen que la digestión sea más lenta. Por ende, el impacto de esa glucosa en tu sangre va a ser menor. Hagamos de cuenta que la matriz de un alimento es un auto. Un auto está formado por el chasis, por el motor y sobre todo por frenos. Ahora yo te voy a mencionar diferentes componentes que pueden funcionar como frenos a la hora de digerir la glucosa. Y esto va a hacer que el impacto en el pico glucémico sea menor. Primero tenemos a la fibra. Sí, la fibra alimentaria. Seguramente habrás escuchado hablar de lo que es la fibra alimentaria. Los alimentos por excelencia que tienen fibra alimentaria son legumbres, frutas, verduras, sobre todo la cáscara. La fibra alimentaria, sobre todo la soluble, crea una especie de gel que atrapa a la glucosa en el intestino y hace que las enzimas no la ataquen rápidamente. Esto va a hacer que se digiera un poco más lento y que el impacto sea mucho menor. Un ejemplo claro de esto es que uses 3 naranjas para hacerte un jugo de naranja exprimido. Ese jugo de naranja va a elevar bastante el pico glucémico, o por lo menos mucho más de que si te hubieses comido esas 3 naranjas por separado, teniendo en cuenta la pulpa y la fibra que tiene esa fruta, ya que en el zumo dejas aparte toda esa fibra y ingerís directamente los carbohidratos. Esto hace que la digestión sea mucho más rápida, por ende el pico glucémico suba. Los otros 2 frenos son las proteínas y las grasas. Sí, estos 2 macronutrientes también sirven como freno o colchón, si se quiere, a la hora de la digestión de los carbohidratos. Por ejemplo, si comes un plato de arroz, acompañarlo con pollo y un poquito de aceite de oliva puede ayudar a que esos carbohidratos se digieran mucho más lentos de que si hubieses comido ese arroz por separado. Ahora, como te dije, el primero era la fibra, entonces si a ese plato además le agregas vegetales, aumentas aún más ese colchón para que se digiera de forma mucho más lenta todos esos carbohidratos. Por eso es tan importante el equilibrio a la hora de armar los platos. Estas recomendaciones no son al azar, tienen un porqué. Entonces vos te estarás preguntando, si la glucosa es combustible, ¿qué tiene de malo tener mucho combustible de forma rápida? Esto no tiene nada de malo, en realidad si lo vemos de forma aislada. Por ejemplo, en deportistas se utilizan geles, que esos geles son carbohidratos de muy rápida absorción, porque en ese momento los deportistas lo requieren tener glucosa en sangre de forma instantánea y por eso se consume. El problema real viene cuando estos picos se dan constantemente a lo largo del día en un largo periodo del tiempo, haciendo de tu glucemia en sangre prácticamente una montaña rusa. Estos picos constantes generan diferentes problemas en nuestro organismo, por ejemplo inflamación, estrés oxidativo y sobre todo un trabajo forzoso de las regulaciones que tiene nuestro cuerpo sobre este pico glucémico. Y este trabajo forzoso a lo largo se deteriora y empiezan realmente las complicaciones. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero en resumen, no se trata solamente de lo que comes, sino cómo lo comes. Es importante ver cómo armas tu plato y con lo que acompañas lo que comes. No tenemos que tachar a los carbohidratos como malos alimentos, sino que tenemos que saber cómo comerlos y qué alimentos realmente sí dejar para ocasiones especiales, como por ejemplo los ultraprocesados. La velocidad de la digestión de los carbohidratos importa y la matriz alimentaria también. Por eso es importante que si comes un carbohidrato, también elegir los carbohidratos integrales que tienen fibra agregada y eso va a ayudar a reducir el impacto glucémico, es decir, el impacto que esa glucosa que tienen los carbohidratos sobre tu sangre. Bueno, ahora ya tenemos la glucosa en sangre. Haya entrado rápido o haya entrado lento, no importa, nos situamos a que la glucosa ya entró en nuestro organismo. El pico glucémico se dio. ¿Quién se encarga ahora de regular este tráfico de glucosa? ¿Quién decide si esa energía que está en nuestra sangre se guarda o se utiliza? Acá aparece la hormona que se encarga de regular todo lo que tiene que ver con este pico glucémico. Un héroe que hoy en día muchos demonizan. Y ahora sí, el próximo video vamos a hablar de la insulina. Así que bueno, si te gustó, dale me gusta, compartí o haz lo que quieras. Pero estate atento que el próximo video se viene cargado de información.